La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. A 7:13 le decía muy temprano en la mañana que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la legalidad formal de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado. La ley de agua, pues, en el Estado de Querétaro, en donde además establece que no es una ley privatizante y que por ello es una ley totalmente apegada a lo que establece nuestra propia Constitución Nacional y la Constitución queretana. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, mi querido Luis Alberto Vega Ricoy. Te saludo con mucho gusto, mi querido vocal. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. ¿Cómo te va? Bien. Buenos días a ti y a toda la auditoría de Radar. Gracias, Luis Alberto. Gracias, vocal, por tomarnos la llamada. ¿Qué significa esta resolución, este rechazo que además dio a conocer ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un amparo que se había promovido aquí en Querétaro al señalar que la ley de agua pues era una ley privatizante del vital líquido, que era una ley que privilegiaba algunos negocios, incluso de algunos representantes del gobierno del Estado, y que el día de ayer en la sesión de pleno la Suprema Corte consideró que esta ley, que además ya se promulgó en Querétaro, es una ley apegada a los marcos constitucionales y que de ninguna manera invade los derechos de las y los ciudadanos en Querétaro, mi querido Luis Alberto. Sí, mira, Aurelio, la verdad es que lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia, pues yo más que llamarlo un triunfo, realmente es poner las cosas como son. El triunfo es de la justicia, el triunfo es de la razón. Realmente lo que había sucedido en la narrativa de ciertos actores políticos y grupos en los cuales se manifestaba que la ley era inconstitucional, que la ley era hecha para privatizar, para beneficiar nada más a los privados, para limitar a los ciudadanos del líquido por nada más con 50 litros. Pues realmente no había nada más alejado del espíritu y de la realidad que eso, ¿no? Y la Suprema Corte al ayer declarar la ley como constitucional, pues realmente da la razón a lo que realmente se intentó hacer y se ha logrado. Dar algún beneficio, dar beneficios con una ley que no existía en Querétaro, que Querétaro es el único estado que no contaba con una ley que regulara todo el tema del servicio de agua. Y que tuviera ciertos beneficios para la población, porque pues una ley, si no va a traer algún beneficio para la sociedad, pues no tiene razón de ser. Claro. Por ejemplo, a mí se me hacía ridículo que se ampararan, que hubieran amparos contra el tema de los medidores individuales. Realmente gran parte de lo cual se hizo esta ley fue para poder llevar, ahora sí que la gente pedía casi era todo lo contrario, mi querido vocal. Sí, la gente pedía gritos que se les cobrara por lo que consumían de verdad en un condominio y no se dividiera la cuenta entre todos y que fuera de manera injusta. Entonces, a mí se me hacía ridículo la verdad que hubiera un amparo contra este sentido. Y bueno, evidentemente, pues como todo en la vida, la razón salió al flote y ayer fue la resolución. Esto reafirma lo que además en esta misma disposición en el Congreso del Estado se aprobó precisamente para asegurar, digo yo y te lo pregunto de esa manera, mi querido vocal, mi querido Luis Alberto Vega Ricoy, que no se privatiza de ninguna manera ni se está pretendiendo privatizar el agua potable aquí en Querétaro y que además la distribución del vital líquido está asegurada por el propio gobierno del Estado y es responsabilidad, en este caso, de la Comisión Estatal del Agua, mi querido Luis Alberto. Es correcto, o sea, imagínense, los actores políticos decían que íbamos a privatizar el agua. En los 2 años, 9 meses que llevamos en esta administración del gobernador Mauricio Curi, evidentemente no se ha privatizado ni se ha dado, la Comisión Estatal de Agua no ha dado una sola concesión de agua potable, ni mucho menos. O sea, realmente es totalmente ajeno a lo que el espíritu. Y el tema también bien importante que también se habló mucho en estos últimos 4 meses, que además estuvimos los servidores públicos estábamos como con una mordaza por el tema de la veda electoral, sí. Se hablaba que le íbamos a dar a la gente 50 litros de agua nada más al día, etcétera, etcétera. Realmente eso era realmente un tema constitucional que se tenía que plasmar en la ley para garantizar el derecho humano al agua del cuarto constitucional, que la misma Suprema de Corte decía que lo que se tenía que incluir en la ley de agua. Querétaro acaba de vivir, bueno, todavía, pero estamos ya empezando a salir de la peor sequía que hemos tenido en los últimos 25 o 30 años.
y realmente los hechos hablan por sí solos. A nadie se le limitó a 50 litros, o sea, todos en nuestras casas tuvimos acceso a prácticamente demanda abierta, no tuvimos ni siquiera que cambiar el agua en la zona metropolitana de Querétaro. Entonces, pues como muchas de las otras mentiras, pues los hechos hablan. Otra mentira, por ejemplo, que no pudimos desmentir en su momento, bueno, tratamos de desmentir, pero no podemos hablar mucho, el tema de que mandábamos avionetas para que no lloviera. Imagínense la cantidad de mentiras que nos surgieron por fines, pues, me imagino, políticos electorales, no lo sé, yo no me voy a meter en ese tema, pero pues, la verdad siempre sale a flote. Oye, fíjate que escuchaba yo de repente en algún momento bueno, lo voy a decir, una vez en una reunión el gobernador del estado, justamente con medios de comunicación, hacía dos preguntas importantes. Dicen que se va a privatizar el agua y pregunta, ¿quién no se bañó el día de hoy? Y luego la otra, que también me parece importante, ¿en dónde pagan el agua? ¿A quién le pagan ustedes el agua aquí en Querétaro? Y la respuesta era la Comisión Estatal del Agua, lo que implica, obviamente, que la propuesta original, como se ha establecido, como se dio a conocer en esta administración estatal de esta ley del agua, pues es enfocada justamente a poder atender, cuidar, resolver, mejorar el uso y distribución del agua potable, que está garantizado y asegurado para todas las familias queretanas, finalmente, mi querido Luis Alberto Vega Ricoy. Es correcto, y pues bueno, simplemente fue ratificado por la Suprema Corte. Ahora sí que afortunadamente hubo quienes metieron amparos, lo cual si no hubiera llegado ayer esa resolución de la Suprema Corte, que realmente da la razón a la razón, final de cuentas, y además fue por unanimidad, o sea, ni siquiera fue un voto dividido 3-2 o algo así, ¿no? Fue contundente, fue por unanimidad. Entonces, pues realmente, pues las cosas como son, mi estimado así es, las Aurelio, cosas como y son. la verdad es que vamos para adelante, vamos con los proyectos, vamos con Sistema El Batán, vamos para adelante, no para atrás, ¿no? Más claro ni el agua, diría la abuela Pava, mi querido Luis Alberto Vega Ricoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco mucho el tiempo, un saludo a toda la audiencia y que todos tengan. Quiero abocar. Muy buen día. Es decir, antes de irnos a la pausa, es una resolución que obviamente corresponde, resolución que fue ingresado por el expresidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado, el doctor Bernardo Romero Vázquez, por la legislación aprobada el 20 de mayo y que entró en vigor el 1 de julio del 2022. Sin embargo, todavía falta por analizar la presentada hace unas semanas por la Oficina de la Presidencia de la República sobre este tema en particular. Pero mientras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró legalidad absoluta formal de la ley del agua aquí en el estado de Querétaro. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 21 minutos, a ver si está Toño Zapata Guerrero, el presidente además él estaba en la Corte parlamentaria del Partido de Acción Nacional para hablar sobre este tema que además me parece importante porque se trata de una serie pues de mentiras, de discursos políticos que se utilizaron para distorsionar o malinformar a la sociedad queretana por parte de los grupos, también grupos políticos de oposición al gobierno del estado. Son 5:42 son las 7 de la mañana con 22 minutos, 7:22, está viendo acá mi otra fotografía, 7:22, hacemos una pausa. Yo regreso enseguida con más. Acompáñame en un viaje en el tiempo con las efemérides del 27 de junio y descubre los momentos más destacados de este día. Empezamos. En ese año fallece Hermenegildo Galeana, valiente insurgente que luchó junto a Morelos en la lucha de la independencia de México. Nos trasladamos a 1947. Comienza la Conferencia de París. Los ministros de Asuntos Exteriores de la URSS, Reino Unido y Francia se reúnen para discutir el Plan Marshall, la iniciativa estadounidense para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Avanzamos al año 1950. El gobierno de Estados Unidos decide intervenir en la Guerra de Corea, enviando tropas en respuesta a la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, marcando un importante momento en la historia del conflicto. Seguimos en 1954. Se abre la central nuclear de Obinsky, cerca de Moscú.
convirtiéndose en la primera central nuclear civil del mundo y marcando un hito en la historia de la energía nuclear. Saltamos a 1999. El escritor mexicano Carlos Fuentes recibe el premio de la Latinidad de Jacques Chirac, reconociendo su destacada contribución a la literatura. Finalmente, en el 2007, Tony Blair dimite como primer ministro del Reino Unido, poniendo fin a una década de liderazgo y dejando una marca significativa en la política británica. Así concluye nuestro recorrido del día de hoy. Cuéntame, ¿cuál te pareció más interesante? Yo soy Adriana Hernández y estás escuchando Grupo Radar. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Festival Querétaro Experimental 2024. Un evento de talla internacional. Danza, teatro, conciertos, teatro aéreo, circo contemporáneo de Querétaro. Del 8 de junio al 17 de agosto. Entrada libre. Consulta la cartelera de eventos en querétaroexperimental.gov.mx. Municipio de Querétaro. En un estudio que se hizo en escuelas de Ciudad de México, nos dimos cuenta que tan solo se consume cerca de 150 mililitros durante la jornada escolar de agua natural, mientras que el consumo de bebidas azucaradas es un poco más de 1 litro en el día. Pues las pláticas anteriores que tuve con UNICEF empezaban de tú como adolescente, ¿qué pones tú para que los demás también se interesen? Entonces era como de propon tú, piensa tú, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué les gustaría también a los demás? Derivado de ello se hicieron diversas intervenciones para promover el consumo de agua, como la elaboración de algunos carteles, infografías, el concurso de videos, se hizo también un curso virtual, las charlas con los adolescentes, el poder hacer botellas rellenables con su propia decoración y otros elementos más que pudieran hacer sentir a los adolescentes esa apropiación del consumo de agua de una manera divertida, de una manera práctica y sobre todo que fomentara la convivencia. El rally que organizamos pues consistió más que nada en actividades ya fueran interactivas o físicas que o tuvieran el tema de cosas relacionadas con agua o saludables o cosas que te hicieran y acciones que hicieran que tomaras agua para motivar un poco más. Las instituciones involucradas en este proyecto son UNICEF, en acompañamiento del Instituto Nacional de Salud Pública y el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. El resultado, yo creo que más importante, es que con las actividades que se fueron realizando a través de esta iniciativa, sí observamos un mayor consumo de agua, observamos un mayor uso de las botellas rellenables, y sobre todo la intención de que los bebederos se reactiven. Entonces con el agua, por los minerales que tienen, pues obviamente te vas a sentir más hidratado y al estar hidratado piensas mejor, funciona tu cerebro, puedes convivir más. Cuando tomo agua simple me siento más hidratado, con energías de estudiar y tengo más mente para hacer los trabajos y tareas. Con el apoyo de UNICEF nos dieron un curso para que pudiéramos ver la importancia del consumo de agua. Hemos impulsado, por ejemplo, el uso de bebederos escolares para que puedan tener acceso al agua de forma gratuita. Se pretende que este modelo que se está creando en escuelas secundarias de la Ciudad de México se replique a muchos otros estados del país. Esa unión con UNICEF y la Fundación Río Arronte es altamente positiva y tiene resultados de impacto social. El tener actividad física, el tomar agua simple los va a hacer mejores en todos los aspectos y creo que la mejor motivación son los propios compañeros, a los que sí se les hace caso y los que pueden ir llevando a todo el grupo a mejores prácticas más sanas y sobre todo viendo no solo el presente, que es importantísimo, pero su futuro. A nosotros los adolescentes como que ahora nos llama más la atención tener una vida saludable, ya que nos sentimos mejor con nosotros mismos. Recuerden, el agua es salud, el agua es vida. Ya toma agua.
Gobierno de México. Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Hola, soy Naomi y mi deseo sería ir a la playa. Hola, me llamo Axel, tengo 12 años y mi deseo que quiero tener es curarme de mi enfermedad y ser el niño de antes. Que sea doctor. Mi deseo sería que ningún niño tenga cáncer o cualquier persona que no le dé. Según un artículo de la Facultad de Medicina de la UNAM de 2022, se informa que hasta 300.000 niños al año reciben un diagnóstico de cáncer en todo el mundo. En México, se presentan cerca de 2.000 defunciones al año por cáncer infantil. Cada 4 horas se estima el fallecimiento de un niño con esta enfermedad, y el diagnóstico e iniciación tardía o suspensión del tratamiento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. De acuerdo a la evidencia internacional, la sobrevida de los pacientes con cáncer infantil en países desarrollados es de más del 80% a 5 años. En países en vías de desarrollo, esta sobrevida baja hasta prácticamente un 20% de los pacientes. En México nos encontramos a la mitad del camino. Aproximadamente un 40 al 50% de los pacientes que tienen cáncer en etapa infantil sobreviven más de 5 años. Algunas de las causas que repercuten en esta baja tasa están el poco acceso a los medicamentos, el diagnóstico oportuno no siempre se lleva a cabo, la reincidencia del cáncer infantil y por supuesto un sistema de salud que no puede necesariamente cubrir a estos pacientes. En México cada 90 minutos se registra un nuevo caso de cáncer infantil, lo que da un total de 5.000 nuevos casos de cáncer en el año. AMANC es la primera institución en el país y la única con presencia nacional que desde 1982 se dedica a brindar acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer. Hoy continuamos trabajando para asegurar que ningún pequeño con cáncer abandone el tratamiento por falta de recursos económicos. Además, incidimos en políticas públicas para médica integral y calidad. Somos la única organización social en el país con un modelo de intervención social que se aplica en 23 estados del país, a través de la Red Nacional AMANC, con un impacto anual que supera a las 3.000 familias. Atrévete a conocer las diferentes formas de ayuda. Visita nuestra página web amanqueretaro.org. Radar TV, la tele de Querétaro. Los noticieros más veraces y oportunos. Los programas de contenido con las personalidades más carismáticas y relevantes de Querétaro. Y los videos más top, disfrútalos en Radar TV, canal 71 de Izzi.